Buenas noches, profesor. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema que es síndrome de Prader-Willi. Los integrantes del grupo son Lina Andrea Calme Rodríguez, Edith Dani Lucana Antay y quien le habla Nicole Quispe Vázquez. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es la definición del síndrome de Prader-Willi? Es un trastorno genético poco frecuente que provoca varios problemas físicos, mentales y conductuales. Una de las características es que este síndrome comienza a partir de los 2 años de edad aproximadamente. ¿Qué es lo que causa el síndrome de Prader-Willi? En su mayoría es causado por cambios genéticos en la zona del cromosoma 15, que afecta la regulación de la expresión genética. Es decir, como se activan y se desactivan los genes, esa parte del cromosoma se denomina inestable, porque tienden a ser mezclada por la maquinaria genética de la célula. Antes del cromosoma se transmite de padres a hijos. Como ya lo habíamos mencionado, el síndrome de Prader-Willi es una enfermedad genética rara que se caracteriza normalmente por anomalías del hipotálamo e hipofisiarias. Cursa con hipotonía grave desde el nacimiento hasta los 2 años de vida, hiperfagia de alto riesgo, obesidad mórbida en infancia y en edad adulta, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. Ahora vamos a hablar de los síntomas. En este caso vamos a hablar de los síntomas en bebés. Uno de los principales síntomas en que nos podemos dar cuenta de esta enfermedad es el poco tono muscular. ¿Qué quiere decir? Cuando los bebés no tienen mucha fuerza en los músculos. Eso es lo que quiere decir. Nos podemos dar cuenta cuando a veces pueden descansar con los codos y rodillas extendidos libremente en lugares de tenerlos fijos, o cuando se les alza pueden parecer flácidos o como muñecas de trapo. Su cuerpo, en la mayoría, sus cuerpos son bien suaves y no tienen mucha fuerza en sus extremidades. Segundo síntoma que nos podemos dar cuenta es el reflejo de succión deficiente. ¿Qué quiere decir? Que tienen un reflejo de succión deficiente debido al tono muscular debilitado, o sea, no succionan bien. Nos podríamos dar cuenta cuando el bebé lacta, ¿no? Porque no tiene mucha fuerza en la succión y eso hace dificultar la alimentación y puede provocar fallas en el desarrollo, ya que no pueden succionar, en este caso, la mama de la mamá, ¿verdad? Otro punto muy importante también, un síntoma, es rasgos faciales distintivos. En la mayoría de los niños pueden nacer con ojos de forma, por ejemplo, de almendra, un estrechamiento en la cabeza, la parte de las sienes, la boca hacia abajo y el labio superior fino. Otro de los síntomas también muy importantes es la capacidad de respuesta generalmente deficiente. ¿Qué quiere decir? Que a veces el bebé puede
parecer muy cansado o responde mal cuando se le estimula, cuando se le enseña algo, él responde mal, le cuesta bastante aprender y le cuesta bastante también levantarse. Cuando llora, llora de una manera distinta, como un poco más débil, no como cuando lloran normalmente los bebés con mucha fuerza. Ellos lloran de otra manera. También otro punto muy importante de los síntomas es que los genitales son subdesarrollados. ¿Qué quiere decir? Que los niños, por ejemplo, los varoncitos pueden tener el pene y el escroto pequeños y los testículos pueden ser pequeños o pueden no descender del abdomen al escroto. Esto se llama criptorquidia. Y en las niñas el clítoris y los labios de la vulva pueden ser muy pequeños. Ahora vamos a hablar de los síntomas en la etapa de la niñez temprana a la adultez. El primer síntoma, que es muy clásico en el síndrome de Prader-Willi, es los antojos de alimentos y aumentos de peso. ¿Qué quiere decir o en qué consiste este síntoma? En que ellos tienden a comer constantemente alimentos de forma muy exagerada y de una forma muy compulsiva, y esto trae como consecuencia el aumento de peso rápido. También tienden a tener conductas inusuales para buscar comida, que se dice que hasta buscan comida o ingieren comida congelada e incluso hasta pueden ingerir desperdicios. Es algo muy sorprendente, la verdad. Otro síntoma muy importante también es que los órganos sexuales los tienen subdesarrollados. Este trastorno se llama hipogonadismo. ¿En qué consiste? En que los órganos del varón, que vienen a ser los testículos y los ovarios de la mujer, producen muy pocas hormonas sexuales, y esto trae como consecuencia que en la mayoría de los casos les provoca esterilidad. Otro síntoma también muy importante es el síndrome del crecimiento y desarrollo físico deficiente. ¿Qué quiere decir? Que se van a desarrollar de una manera más lenta, ¿no? Porque la hormona del crecimiento que no es muy escasa para ellos, y esto genera que de repente tengan su desarrollo sea tardío, ¿no? Pueden generar, por ejemplo, una estatura baja, pueden ser de estatura baja, poca masa muscular y un nivel elevado de grasa corporal. Otro problema que ellos tienen es el tema endocrino, ya que puede comprometer el tema de la producción de insuficiencia de la hormona tiroidea, y esto puede provocar un hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal central, que evita que el organismo responda adecuadamente a situaciones de estrés o infecciones. Otro síntoma también es el deterioro cognitivo, ¿no? Ellos tienen una incapacidad intelectual leve o moderada, que quiere decir que aprenden de otra manera, de repente de una manera más lenta, son diferentes en ese lado, ¿no? Y tienen su razonamiento, esto compromete obviamente el razonamiento, su pensamiento y su resolución de problemas. Es una característica muy frecuente del trastorno, incluso para aquellas personas que no tienen la discapacidad intelectual, también tienden a tener algunas dificultades de aprendizaje. Otros signos y síntomas también puede ser tienen el problema del habla, ¿no? Generalmente su habla se retrasa, porque tienen una mala articulación cuando emiten las palabras, y este problema continúa hasta la adultez. Otro síntoma es el problema de conducta. Los niños y adultos tienen
a ser muy testarudos, a enojarse muy rápido, ser personas muy controladoras y a la vez manipuladoras. Y esto conlleva a ser de repente muy berrinchudos y especialmente cuando se les niega la comida. Otro síntoma es el trastorno del sueño, ¿no? Los niños y los adultos mayormente tienden a tener ese trastorno del sueño como interrupciones del ciclo del sueño normal y una afección en la que la respiración a veces se interrumpe durante el sueño, que se llama apnea del sueño, y ese trastorno puede provocar somnolencia diurna excesiva y empeorar los problemas de conducta. Ya que no duermen bien, obviamente no se van a comportar bien porque se van a levantar malhumorados, etcétera. Otro de los signos y síntomas también pueden comprender tener las manos y los pies pequeños, ¿no? Una de las características de ellos, la curvatura de la columna vertebral, que tienden a tener escoliosis, problemas de cadera, reducción del flujo de saliva, miopía y otros problemas de la visión, problemas para regular la temperatura corporal también, tolerancia elevada al dolor o falta de pigmento, que es la hipopigmentación, que puede provocar que el cabello, los ojos y la piel sea de un color más pálido. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Prader-Willi? Al principio se comentó un poco, pero acá lo vamos a detallar un poco más. Una de las causas es el trastorno genético, como ya se había mencionado, una afección causada por un error o uno o más genes. Si bien no se han identificado exactamente cuáles son los mecanismos responsables del síndrome de Prader-Willi, el problema se localiza en los genes ubicados en una región especial del cromosoma 15. Salvo por los genes relacionados con las características sexuales, todos los genes vienen en pares. Una copia heredada del padre, que es el gen paterno, y una copia heredada de la madre, que es el gen materno. El síndrome de Prader-Willi se produce cuando ciertos genes paternos que deberían ser expresados no lo son, por una de estas razones. La primera razón es la faltan los genes paternos en el cromosoma 15. Segunda razón, el niño heredó 2 copias del cromosoma 15 de la madre y ningún cromosoma 15 del padre. Tercera razón, hay algún error o defecto en los genes paternos del cromosoma 15.